Linux, que es precisamente lo que es programación shell. Yo creo que nos va a llevar unas 2 clases completar el documento y luego ya haríamos ejemplos en base a la información que lo tiene. ¿Ya? Entonces, comenzaremos pues. A ver, veremos esto. Esto de la programación shell. El shell que hemos estado utilizando no solamente me permite ejecutar comandos, ¿no? Porque básicamente para eso lo hemos utilizado. O sea, por ejemplo, acá, nosotros cuando escribíamos un comando, por ejemplo, un listado completo con permisos, damos Enter. ¿No? Gracias a la shell del sistema operativo Linux es que yo tengo el resultado, ¿no? Y me da la información, que es el listado de archivos directos. Gracias a la shell del sistema operativo Linux. Pero hasta el momento simplemente lo hemos utilizado para ejecutar comandos, no nada más. Pero la gran funcionalidad, amigos, de esto del uso de la shell, viene siendo utilizarlo como un lenguaje de programación. O también, en algunos textos lo van a ver como lenguaje de scripting. Es decir, a través de este lenguaje de programación o lenguaje scripting, yo puedo escribir mis propios programas, compilarlos, ejecutarlos, utilizando diferentes shell que el sistema operativo Linux me proporciona. Entre la shell que Linux ya tiene instalado, por ejemplo, tenemos por defecto, bueno, no, por defecto, en la mayoría, amigos, de las distros de Linux, está lo que es Bash, lo que significa el Bourne Again Shell. ¿Ya? Es este shell que está ya por defecto, uno ya puede utilizar, ¿no? Cuando comienza el programa. Pero además existen otros, por ejemplo, el Bourne Shell, que se abrevia como SH, el C Shell, como CSH, el Korn Shell, que es el KSH. Y así se tiene lo que son estas shell, básicamente para la programación en el entorno Linux. Ahora, ¿cómo interpretamos esto de la shell? ¿Qué será la shell? Esto lo hemos visto ya en la definición, tal vez de forma teórica, lo hemos visto en la primera parte, ¿no? La parte introductoria de Linux, que decía qué es la shell. Acá nuevamente podemos dar la definición. Es la interfaz entre el usuario y el sistema operativo. Por esta razón se le da el nombre en inglés que es shell, que significa caparazón. ¿Ya? A través de la shell, utilizando la shell del sistema operativo, nosotros escribíamos un comando nos daba un resultado gracias a la shell del sistema operativo, ¿ya? Que actuaba como una interfaz entre el usuario que escribía el comando y el sistema operativo o el kernel del sistema operativo que me devolvía el resultado. Esa es la función de este intérprete de comandos shell. Ahora, gráficamente lo podemos visualizar de esta forma, ¿no? Bien. Shell es como un intermediario entre el usuario y el núcleo o kernel del sistema operativo. Cuando nosotros escribíamos un comando, era interpretado por la shell y se enviaba al núcleo del sistema operativo y nos daba un resultado. Por eso se dice que la shell es como un caparazón, ¿no? Un caparazón que envuelve lo que es el kernel o núcleo del sistema, y a través de esta shell el usuario puede interactuar con el sistema operativo, ¿no? A través de comandos. Es una gráfica que se ve, amigos, en cuanto a los niveles de interacción del sistema operativo Linux. ¿Ya? Eso en cuanto a la shell. Les decía, el shell bash es el bash que por defecto está en la mayoría de las distros, incorpora las prestaciones
Quorum Shell, del C Shell, ofreciendo mejoras operacionales, sobre todo en la parte de programación. Entonces, esta Shell Bash ya incorpora prestaciones con unos servicios, creo que es esta Shell, la Quorum Shell y la C Shell. Entonces, esta es la que vamos a utilizar y la que también está por defecto en la mayoría de las listas. ¿Se puede cambiar de shell? Se puede cambiar. Hay comandos que me permiten cambiar de shell, ¿no? Por ejemplo, acá se los he puesto también. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar por el C shell, por ejemplo, el usuario LASI, el comando sería, este es el change, para cambiar, ¿no?, de shell, -s, le doy la ruta de la shell que deseo utilizar y el usuario, caso LASI. Pero obviamente tenemos que ser root, ¿no?, para poder. ¿Sí, amigos? Algunas consideraciones en cuanto a la parte ya de programación. Por ejemplo, para definir una variable, ya cuando comienza a programar, la variable lo escribimos directamente, ¿no? El nombre de la variable lo escribimos. No lo declaramos el tipo de datos. Simplemente lo utilizamos directo. En este caso es muy parecido a Python, ¿no? Como seguramente algunos lo están viendo, en Python no necesitan declarar las variables, ¿no?, sino lo utilizan, directamente lo utilizan. Eso también lo podemos hacer en Linux. Directamente utilizamos ya el nombre de la variable. Otra consideración. Para trabajar con el contenido de una variable, se utiliza el símbolo peso. Ya, esto es bien importante, amigos. Ya, si yo, por ejemplo, la variable A tiene el valor 500 y yo quiero visualizar el valor de la variable, el contenido de esa variable, entonces tengo que escribir pesos A para poder visualizar el contenido de esa variable. ¿Ya? Entonces continuamente vamos a utilizar este símbolo para visualizar el contenido de una variable. Para escribir comentarios vamos a utilizar el símbolo numeral. ¿Ya? Esto para escribir comentarios. Y otra consideración importante, amigos, es que para ejecutar un comando, por ejemplo, dentro del comando hecho es un comando. Si yo quiero ejecutar dentro de este comando, por ejemplo, el comando UAINI, quiero ejecutar, entonces tengo que utilizar el acento izquierdo. ¿Ya? Este acento izquierdo. Entonces, amigos, son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta ya cuando empecemos a lo que es escribir el código en nuestra programación en línea. ¿Ya? El ejemplo 1, a ver, comenzaremos con ejemplos. Vamos a comenzar con ejemplos básicos, sencillitos, para que lo entendamos también, ¿ya? Y después vamos a ir haciendo otro tipo de ejemplos. ¿Ya? El ejemplo 1 nos dice crear el script shell, ejemplo 1.sh, que visualice la fecha, la hora, nombre de usuario y directorio actual de trabajo. Inicial, hay varias formas, amigos, de poder crear lo que es un archivo, ¿no? Un archivo, un script, ¿no?, en Linux. Podemos hacerlo con el comando cat, podemos hacerlo con el programa gedit, podemos hacerlo con el programa nano, o podemos hacerlo con el editor Vite. ¿Ya? Entonces, inicialmente lo vamos a hacer con el comando cat. El comando cat me permite crear archivos de texto, ¿no? Entonces lo estamos utilizando aquí. Cat mayor, ejemplo 1.sh. Vamos a poner la extensión sh para diferenciar que es un archivo de programación shell, ¿ya? No un archivo de texto normal.
Una vez que escriban el comando, estas son las instrucciones. La primera línea, y es bien importante esta primera línea. ¿Qué le estoy indicando? Estoy diciendo que voy a utilizar el intérprete bash para ejecutar este script. Vale. ¿Esto por qué, amigos, lo ponemos? Si bien por defecto va a utilizar lo que es esta shell bash, pero a veces ocurre que una vez no se da cuenta, ¿no? Por ahí nomás el sistema operativo ha iniciado por defecto otro tipo de shell, ¿no? Entonces, para evitar este problemita, es mejor colocar esta línea, que voy a utilizar el intérprete bash para ejecutar este script. ¿Ya? Ahora, acá vienen dos comentarios. Miren, dos comentarios. ¿Ya? Comentarios que, miren que al inicio estoy poniendo el símbolo de numeral. No confundan con esto. Acá está numeral también, pero si notan, hay un símbolo de admiración. ¿Ya? Esta primera línea, repito, le indico el intérprete que voy a utilizar. Y estas dos líneas son comentarios y comentarios. Luego, estoy utilizando el comando hecho para visualizar simplemente un mensaje en pantalla. O sea, me va a imprimir fecha y hora. Como lo que están llevando Python, por ejemplo, utilizan print, ¿no? Para imprimir o visualizar un mensaje en pantalla o el contenido de las variables. O en Java, por ejemplo, está utilizando Java, como system.out.print. Ya en Linux lo vamos a hacer con este comando. Y ahora viene un poquito ya lo que nos está pidiendo el ejemplo, ¿no? Dice la fecha. Entonces, simplemente el comando date para la fecha. Sería fecha y hora que nos aparece. Nombre del usuario. Acá estoy poniendo este comando. Voy a ejecutar este comando whoInit. Si recuerdan, este comando whoInit me devuelve el usuario actual, ¿no? El usuario actual. Pero la diferencia, miren que se lo estoy poniendo entre apóstrofe izquierdo. ¿Qué significa si pongo entre apóstrofe izquierdo? En el comando hecho o dentro del comando hecho, voy a ejecutar ese comando whoInit. Entonces, lo que me va a imprimir es el usuario, porque lo va a ejecutar este comando. ¿Ya? Luego, un mensaje, el directorio actual es, y lo que me pide aquí también es directorio actual de trabajo, el comando pwd. Y finalmente, el mensaje, bienvenido a la programación en Linux. ¿Ya? Ahora, este es el primer paso. El segundo paso, tengo que grabar el fichero. Y lo grabamos como lo hemos hecho cuando hemos utilizado el comando K, con la combinación de teclas Control-C. Tercer paso, añadir el permiso de ejecución al archivo ejemplo1.sh. ¿Y cuál es el comando? Acá, amigos, ya tenemos que manejar los comandos. ¿Ya? Los comandos bien tenemos que manejar. Miren que acá ya los comandos tenemos que saber para qué nos sirven, ¿no? ¿Y cuál es el comando? chmod. Al propietario o al usuario voy a añadir, es más, ¿no? El permiso de ejecución. ¿Sobre qué archivo? Ejemplo 1.sh. Ya entonces, al ejecutar este comando, ya este archivo ejemplo 1.sh es un archivo ejecutable. Eso es la X, ¿no? Ya es ejecutable, es decir, que simplemente si yo escribo el nombre, ya se tiene que ejecutar. Cuarto paso, ejecutar el script shell ejemplo 1.sh. Hay dos formas por si acaso. Uno es punto ruta ejemplo 1.sh o también directamente con el intérprete podemos ejecutarlo. Es bash
ejemplo 1.6. Son dos formas válidas para poder ejecutar un script en línea. Entonces, amigos, este primer ejemplito, a ver, sigan los pasos, a ver cómo les va. ¿Ya? Comienzan a hacer desde el paso 1 hasta el paso 4. Para los siguientes ejemplos. Pero en algunos ya no va a ser con el comando cat, sino va a ser con, ya les decía, con otro tipo de programas. Ahora, para los que están trabajando con la dirección URL, mucho más fácil, ¿no? Lo pueden, igual lo van a transcribir aquí. Aquí está. Esta parte central es para la programación de script. Entonces, acá pueden transcribirlo también. Lo pueden transcribir. Ya lo tengo, ya está. Simplemente hacen un clic en este botoncito. En este botón. Ejecutan y acá les aparece el resultado. Bien, fecha y hora. Y está. Ya, tu usuario es, en este caso, el usuario runner, ¿no? Que está ejecutando nuestra aplicación. Mi directorio actual es, y aquí está el directorio actual de runner. Ahí está. Siguen siendo su entrada, ¿no? Su directorio. Ya. Obviamente, en la máquina virtual, lo que es el usuario va a aparecer Lassing. El directorio actual es, o su home, Lassing. No, o sea, va a cambiar en ese. Pero lo importante es que los comandos están funcionando y es lo que estoy viendo. ¿Ya? Esto es utilizando lo que es la aplicación con la dirección URL que les he proporcionado. Noten que la parte central ya estamos utilizando, ¿no? Para la programación. ¿Listo? En Cocal también pueden hacerlo, amigos. No hay problema en Cocal. ¿Ya? Igual lo pueden hacer ahí. Ya lo están trabajando con esa dirección. Listo, amigos. Creo que no han tenido problemas. Vamos al ejemplo 2. Dice crear el script shell ejemplo 2.sh que muestre un listado de los archivos y directorios con permisos, la versión del sistema operativo, el tamaño de los archivos y directorios en bytes y el tamaño de las particiones. Acá ya es con el programa Gedit. Con Gedit, el nombre, no se olviden la primera línea, el intérprete que estamos utilizando es Bash. Tengo dos comentarios. Voy a visualizar este mensaje en pantalla. Y acá ya es el comando, ¿no? Es lo que me está pidiendo también el ejemplo. Listado de los archivos y directorios con permisos, aparece el comando ls-. La versión del sistema operativo, unei -a. Hemos hecho también este comando. El tamaño de los archivos y directorios en bytes, para eso utilizo el comando do. Do -b es en bytes el tamaño. De los archivos con extensión .sh. El nombre puede ser cualquiera, pero la extensión es sh. Y para mostrar lo que es el tamaño de las particiones, utilizo el comando df. df con la opción "-b". Y finalmente, el texto fin del programa. ¿Ya? Entonces, amigos, el ejemplo 2, vamos. Ya. Presiona la combinación de teclas que es
Control Shift U, y después, si no me equivoco, el código 60 del apóstrofe izquierdo. ¿Bien? Control Shift U y el 60. ¿Te ha funcionado? No, no dice. Sí, Lick. Ahí está, mira. O sea, Control Shift U, lo sueltas y el código, el 60, que es en hexadecimal, bueno, 60 simplemente de tu tecla numeral a la mitad. Sí me ha funcionado. Sí, Control Shift al mismo tiempo. Luego la letra U, lo sueltas. ¿Ya? Y luego escribes CC. Ahí está. Hay una lista, bueno, son varios caracteres, son simplemente la combinación de teclas, ¿no? En Windows, por ejemplo, es la tecla Alt, ¿no? Y el numerito, el código ASCII, ¿no? Está en Linux, un ratito. ¿Está bien? En Windows es Alt, ¿no? Más el número del código, pero en Linux es Control más Shift más U y el número del código ASCII. Pero en este caso en hexadecimal. El hexadecimal del apóstrofe izquierdo es 60. Acá tienen la listita por si acaso. Aquí está la listita, ¿bien? Miren, ahí está, este es el hexadecimal. Es el decimal del hexadecimal. Ahora, el que estamos buscando es el apóstrofe izquierdo. Aquí está el 60, miren, es el apóstrofe izquierdo. ¿Qué ha funcionado? Sí, a mí sí. Listo. Brandon, dime. No me funcionaba, dice. Ya. Como te digo, a ver, presionar Control Shift. Control Shift al mismo tiempo. No sueltes. Presionar la tecla U. Listo. Ahora 60. Y soltarlo. Ahí ya tiene que aparecer. A ver, vamos, ¿quién lo ha terminado de ver el ejemplo? La lista, vamos a... Ahora sí, a ver. Ya pasaron los 5 minutos, amigos. ¿Quién lo ha terminado? Y su pantallita me muestra y le voy a anotar. Listen, tenía una consulta sobre el hashtag. No me está saliendo bien, me sale como punto. Está. Ya. Este de acá. No. El que es el numeral, lo que dice hash, esa parte lo pongo y me sale como punto. Este símbolo de numeral, ¿no? Este de acá. Sí, ¿Estás listen. trabajando con la máquina virtual?
Estoy trabajando con el Ubuntu porque la máquina que han mandado no quería instalar bien a mi laptop, entonces con el Ubuntu estoy trabajando. Ya. Puede ser la distribución del teclado. Por ahí tú tienes tu teclado en inglés y está configurado en español, en Ubuntu. Sí, está en español, está. Puede ser eso. Si no, si es en inglés, tu teclado, entonces por ahí está Ubuntu en español, ¿no? Hay que cambiar lo que es el teclado. La clase anterior ya les, un poquito en este de Debian les he mostrado para poder cambiar su teclado, ¿no? Un amigo que tenía el mismo problema. Y acá, por ejemplo, en este de Debian, se van acá, preferencias, y aquí hay una opción de teclado. En Ubuntu también tiene, que si vas a su configuración principal, vas a tener un iconito, ¿no? Que dice teclado. Entonces, acá por ejemplo se va a ir a teclado, acá a distribuciones, y acá por ejemplo, miren, lo hemos adicionado, ¿no? Porque había ese problemita del amigo también, para mostrarles. Por ejemplo, ya lo tengo en inglés, pero esto no estaba en español. Entonces, lo que he hecho es añadir, simplemente clic acá, buscan el español, el teclado en inglés, simplemente le dan aceptar. Ah, Puede sí. ser este el problema. Gracias, Lee. Listo. Ya. Nadie, amigos, en serio. A ver, vamos ahora. Ya son 10 minutos que ha pasado. Ya. Creo que nadie lo ha hecho. Eh, es simplemente los comandos que hemos ido aprendiendo, ¿no? Es la aplicación de, básicamente, de los comandos que ya hemos hecho. Dice crear los directorios LaTeX dentro de ese, ¿no? Con una sola instrucción. Entonces, ¿cómo lo hago? Como es un script, entonces puede ser con edit, vas a ver con edit, llamarle, tal como está el ejemplo, .sh, ¿listo? Lo tenemos que crear el directorio LaTeX y dentro Excel, ¿no? Entonces, ponemos numeral, símbolo de admiración, ruta, fin, indicando que voy a utilizar el intérprete bash. Puedo poner un comentario, por ejemplo, práctica 2. Puedo poner la fecha, si quiero. La fecha, el 1 de septiembre. Puedo poner un mensaje de esa forma, y creando los directorios, todos los directorios. ¿Cuál es el comando que nos permite crear directorios, pero uno dentro del otro, con una sola instrucción? mkdir, como es una secuencia de directorios, se voy a crearlo en cascada, la opción "-p", ¿no? Y recuerdan el "-p" del comando mkdir. En la primera parte está, ¿no? del Linux. Voy a crear LaTeX y dentro vamos a crear Excel. Ya. Luego, ¿qué me pide? Vamos al ejemplo.
Está diciendo que crear el archivo planilla.txt dentro de Excel. Dentro de Excel con Gedit. Puede ser con el comando cat también, no hay problema. Ya, no hay problema, la creación del archivo. Pero tiene que ser dentro del script, ¿no? Entonces acá podemos poner Gedit. Edit, y tiene que estar dentro de Excel. Entonces le doy la ruta, LaTeX, Excel, y el nombre planilla.txt. ¿Qué más me pide? El contenido va a ser este, ¿no? Una vez que ya lo ejecute, me lo va a crear el archivo planilla.txt y tengo que escribir después el contenido. Pero una vez que ya tenga este archivo con el contenido respectivo, tengo que enviar el archivo al archivo dirección.sap los empleados que viven en la avenida Landaeta y mostrar su contenido. Tengo que enviar a la empleada Mónica, al empleado Juan, simplemente a esos dos empleados, a este archivo dirección.sap y luego mostrar ese contenido. Entonces, para eso, ¿qué comando utilizo para buscar cadenas dentro de archivos? Comando grep. Comando grep. ¿Qué voy a buscar? Lambda. Esa es la cadena que voy a buscar. ¿Dónde voy a buscar? En el archivo planilla.txt, pero que está dentro de esta ruta, no dentro de esto. Planilla.txt. Listo. Ahora, una vez que busca a los empleados que viven en la avenida Landaeta, tengo que enviarlo al archivo, dicen. Puedo utilizar aquel operador de salida, ¿no? Enviar el resultado al archivo dirección.sap. Dirección.sap. Y finalmente me dice mostrar su contenido. Entonces acá, puede ser un cat. Doy la ruta. Sería dirección.sap. ¿Ya? Entonces, miren cómo simplemente el uso de los comandos que hemos ido aprendiendo, pero hay que saber interpretarlos también, ¿no? En función del problema que queremos resolver. Acá estoy creando son el directorio Excel, ¿no? Pero ese directorio Excel tiene que estar dentro de LaTeX, ¿no? Y para eso utilizo la opción "-p", del comando de mecánica. Gedit lo utilizo para poder crear el archivo planilla.txt, ¿no? Dentro de Excel. Puedo hacerlo con cat también. Y después busco, ¿no?, a los empleados que viven en la avenida Landaeta en el archivo planilla.txt, en el que acabo de crear. Y el resultado lo envío al archivo dirección.sap. Finalmente me dice que visualice el contenido de ese archivo. Tengo que darle la ruta y el nombre del archivo dirección.sap. ¿Ya? Vamos acá, vamos a poner un mensaje y ya, fin del programa. Veremos si puede existir, podemos tener errores, ¿no? Tal vez en algún comando, en dar alguna ruta, todo eso. Pero a ver, veremos. Vamos a guardarlo. Guardamos. Y salimos. Voy a verificarlo, un ls-l. Ahí está, p2.sh. Ahora, si notan, este archivo no tiene el permiso de ejecución para el usuario. Por eso es que les decía, ¿no? Los pasos que hemos hecho para el primer archivo
hemos creado el ejemplo 1, vamos a seguir esos pasos, ¿no? Para los siguientes. Chmod. Al usuario voy a añadir el permiso de ejecución sobre el archivo .sh. Listo, lo voy a verificar. Miren cómo cambia este colorcito, ¿no? De color verdecito, y si notan acá yo le he puesto el permiso de ejecución para el usuario. Ahora sí lo podemos ejecutar. Forma, nombre. Miren, ya me ha llevado, ya lo está ejecutando el script, lo está ejecutando, pero si notan aquí, vamos a ver un ratito. Vamos a dar el contenido del archivo. Sería este, ¿no? El nombre, ejemplo, Fabiola. Vamos a darlo ahí 500, que vive Landa de Toledo. Y su número de teléfono. Puede ser Pedro, que vive en Sopocachi, pero sea 100, Sopocachi. Estoy dando otros datos parecidos, pero al contenido que me pide, ¿no? Sopocachi y Pedro. Puede ser Ana. Y que vive en Landaeta también. Sin número de teléfono. Pueden ser más, no hay problema, pero lo importante es que una vez que continúe con la ejecución del script, tiene que buscar a los empleados que viven en la avenida Landaeta, que son 2, Fabiola y Ana, y tiene que enviarlo al archivo, dirección y luego su contenido muestral. Lo guardaremos. Vamos. Y salimos. Había un errorcito ahí, mira. Creándole los directorios, LaTeX, Excel, que son .sam. Lo revisaremos. Miren, acá tampoco lo ha creado lo que es el archivo, el directorio LaTeX. Ahora lo revisaremos. ¿Con qué lo vamos a ver? ¿Cuál será el error, amigos? A ver. ¿No creen que sea el errorcito? Después me ha funcionado, ha ido lo que es a crear el archivito, todo eso. ¿Cuál será el error? A ver. Revisaremos el comando mkdir. A ver, vamos. Ha salido lo que es la primera parte de un ejemplo, ¿no? A ver, lo veremos eso. ¿Ah? Y ahí es donde no quiere crearlo, ¿no? Los directorios. Pero después ha funcionado. Aquí está el mecánico.
Esta es la opción menos P también, ¿no? Esta es la opción menos P. ¿Sí? Vamos bien ahí. Acá también. ¿Qué estará fallando entonces, amigo? ¿Mm? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Mm? ¿Cómo les ha ido, muchachos? Vamos a aplicarlo aquí, ¿no? Vamos a verlo. Aquí. Si yo hago mkdir, por ejemplo, hago menos P, entre otros no. El directorio proc y dentro creamos el directorio SAM. Ahí me lo ha creado, sin problema. Ahí está. Y si notan, me lo ha creado lo que es el archivo dirección.sat, ¿no? Pues si yo veo su contenido, pues veremos que tiene. Ahí está, solamente uno me lo enviado. ¿Qué dice, muchachos? ¿Cuál es el errorcito? A ver, tendría que ser de 2, ¿no? ¿Les ha funcionado a ustedes bien? ¿Mm? Vamos a borrar, a ver, este directorio, el archivo, algo. Pero sí va a crear todo. Qué bueno, ya. Fabiola, ¿no? Ya está. 200, y pondremos un lugar. Eso tocar. Y pondremos que sea lo mismo.
está bien. Claro, es lógico. Aquí en la ruta estamos fallando. Aquí. Cuando le estamos enviando es al directorio LASI, ¿no? Entonces acá podemos ponerlo en LaTeX, la ruta está fallando. Ahí podemos enviarlo y bien visualizamos en esa ruta. Ahora lo haremos y nos sale. Recito. Vemos. Los pines. De Bandai. Haremos Insight. Era la ruta nomás, ¿no? Aquí está, ha creado los directorios. Sería este, ¿no? Aquí está LaTeX, que vamos a ver visualmente, gráficamente. Aquí está LaTeX, dentro de LaTeX hemos creado Excel, ¿no? Y dentro de Excel está el archivo planilla, ¿no? Ahí está planilla. Y aquí lo hemos creado también en esta ruta, este archivo de salida, ¿no? Archivo de salida. Finalmente, acá ya hemos seleccionado con el comando grep. Miren, ahí está Fabiola y Sandra, que viven en la avenida Landaeta. Ya me lo ha mostrado ya el archivo, dirección punto. Luego fin del código. Ya simplemente la ruta, ¿no? La ruta que no lo encontraba. ¿A ustedes les ha funcionado, muchachos? En este caso, este es el código. Y está. A ver, los que no lo hicieron, por favor, el código transcríbanlo y que les funcione igual, ¿ya? También con la dirección URL, ¿no? Pueden hacerlo ahí, igual les va a funcionar. Ya, el ejemplo 3. El ejemplo 3 ya es utilizando algunas variables de entorno, se llama en Linux. Ya, o sea, se tiene constantes en Linux que directamente lo podemos utilizar y nos da ya información, ya sea información del usuario, información del nombre del servidor, de la shell que está utilizando, del tipo de codificación, o sea, ya son constantes que podemos utilizar. Entonces el ejemplo 3 nos muestra el usuario utilizando estas variables, ¿no? El usuario que ingresó al sistema, directorio actual de trabajo,
nombre del servidor, shell que utiliza, el lenguaje y tipo de codificación. Miren acá, yo quiero, por ejemplo, visualizar el usuario que ha ingresado al sistema, simplemente pesos users. Y con mayúscula tienen que users, ¿no? Directorio actual de trabajo, pesos home. Nombre del servidor, pesos hostname. El tipo de codificación es blank. Ya, el lenguaje y tipo de codificación. Entonces, amigos, a ver, este ejemplito. Si ya lo tienen, excelente. Si no, entonces, a ver, a transcribirlo con el programa Helio. Mira qué pueden hacer. Esta variable mensaje, no lo estoy declarando el tipo, por si acaso. En Java, por ejemplo, ustedes, los que utilizan Java, si yo quisiera utilizar esta variable mensaje que almacena cadenas, tengo que declarar de tipo string, ¿no? String, espacio mensaje. La S en mayúscula, no es. En Python no. En Python directamente lo utiliza la variable. Y en Linux también, bien, directo utilizo la variable mensaje y estoy asignando una cadena. Es curso de programación shell. Y luego estoy imprimiendo. Ahora les decía en las configuraciones de variables, para imprimir el contenido de esta variable, mensaje, hizo esto. ¿Ya? Para imprimir el contenido de esta variable mensaje, contenido sería curso de programación shell. Entonces antepongo el símbolo pesos y listo. De esa forma vamos a utilizar las variables. No necesito declarar el tipo. Para imprimir el contenido, simplemente antepongo esto. Esto, por ejemplo, lo ponemos acá en la dirección URL. Ahí. Vamos. Y ahí está. También curso de programación que pero noten que ya este es el contenido de la variable que es mensaje. Dice, ¿me permite una pregunta? Dime. ¿Puede poner su ejemplo, por favor? A ver un momentito. Este de acá, ahí está. Correcto, licenciado. Más bien, al principio de todo, el base numeral con el signo de exclamación bin bash, ¿en qué momento se debe usar? ¿En toda programación shell? Concepto. Perdón, no te he escuchado muy bien. Porfa, escuché un poquito de fondo. ¿Me escucha bien ahí, licenciado? No te estoy escuchando muy bien. Si tengo entendido, me estás preguntando de esta línea. Correcto, licenciado. ¿En qué momento se usa? Ya. Bueno, no te he escuchado muy bien la pregunta, pero diferente a esta línea, es recomendable, les decía, poner esta línea cuando ustedes escriban scripting, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces puede ser que su sistema operativo Linux no esté por defecto utilizando el intérprete bash. Puede ser que esté utilizando, qué sé yo, el intérprete shell o Quorum shell. Entonces, si yo quiero programar con este intérprete bash, que es en la mayoría de las distros, amigos, por defecto bien, ¿ya? Si yo quiero utilizar este intérprete bash en mi ejemplo, para que lo compile con este intérprete, pongo esta línea libre. ¿Qué le estoy indicando? Que voy a utilizar
el intérprete bash para este documento. Eso le estoy diciendo. Ahora, ¿por qué en la mayoría de las distros se tiene este intérprete bash? Y acá se los puse una notita. ¿Tá? Porque esta shell bash incorpora prestaciones tanto del Quorum Shell como de la C Shell. Y también ofrece mejoras en cuanto a las operaciones en la parte de programación y también en la interacción con el usuario. Por eso que la mayor Ubuntu también debe estar con esa shell trabajando, ¿no? Con Bash. Pero siempre yo les recomiendo, amigos, poner como primera línea el intérprete que van a utilizar. En este caso sería Bash el que están utilizando. ¿Ya? Y van a ver con la mayoría de los ejemplos, bueno, en todos los ejemplos que están en el documento, pongo esa línea. Ahí está. Creo que haya respondido tu pregunta. No te escuchaba muy bien la recepción. En mi situación, licenciado. Más bien, otra pregunta también sobre la práctica número 1. ¿Esto tenemos que presentarlo mediante su Zoom o esto lo platicamos entre nosotros en la casa? Eso con el auxiliar nomás son las prácticas. Ah, ya, tú dices esta, ¿no? La primerita. ¿Esta de acá? Esta dices, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, esta. No, es para el auxiliar, por si acaso, igual. Y no solamente es esta práctica. Hay más, miren. En este documento es una de estas. Esta ya lo hicimos. Pero igual pueden presentarlo, amigos, esto. Pueden presentar 1 y 2. Luego, hay más prácticas. Y a medida que vayamos avanzando, aquí está otra. Miren, ahí está otra. No, pero todavía no hemos llegado a este punto. Ya cuando lleguemos, ya se va a ir sumando las prácticas. Y después ya lo entregarían al auxiliar esa práctica. Va a ser una sola práctica, ¿no? Pero que va a reunir todos los ejemplos de este periodo. ¿Ya? Perfecto, licenciado. Gracias. Listo, pues. Ya. Entonces, amigos, estamos en el ejemplo 4. Espero que todos lo hayan realizado, muchachos. Ya. Sí, licenciado. Ya. Para leer por teclado, o sea, para solicitar al usuario que introduzca por teclado algún dato, se utiliza read. Ya es para leer de la entrada estándar. Este comando read me permite leer de la entrada estándar para que el usuario introduzca por teclado el valor de una variable. La sintaxis puede ser una sola variable. Si yo quiero utilizar más variables, simplemente utilizo un espacio. Ya, un espacio y las variables que deseo utilizar. Eso por una parte. Para la evaluación aritmética, vamos a utilizar let. Vamos a utilizar let. Por ejemplo, la expresión aritmética va a ir a la derecha. Puede ser una operación, una asignación, una expresión aritmética. Y vamos a almacenarlo o asignarlo a una variable. Pero noten, amigos, cómo lo estamos utilizando. Let, espacio, y entre doble comilla voy a anotar lo que es la expresión aritmética y la variable que me va a permitir almacenar. De esa forma, amigos, vamos nosotros a realizar alguna evaluación aritmética de algún problema utilizando esta palabrita. Luego, vamos a utilizar operadores relacionales. Lo que ustedes, por ejemplo, utilizan en programación el igual, nosotros en Linux vamos a utilizar -eq. Eso es para indicar que son iguales. Y para indicar que son distintos, vamos a utilizar -ne. Para indicar que el operador 1 es mayor que el operador 2, -gt. Mayor o igual, -ge. Menor que, -lt. Y menor o igual, -le. De esta forma, amigos, vamos a utilizar el uso de los operadores relacionales.
utilizando estos operadores. En operadores lógicos, lo que utilizan, por ejemplo, ustedes el NOT, lo vamos a hacer, el símbolo de admiración. No. AND menos A. Y el operador lógico OR menos O. ¿Ya? Entonces serían los operadores lógicos. Operadores aritméticos y unarios. Bueno, son similares a cómo utilizan otros lenguajes también. Más, operador de suma, menos, de resta, multiplicación, división entera, módulo, operador de incremento y el operador de decremento. Se utilizan generalmente Java, ¿no? Operadores y en C# también. ¿Ya? Serían los operadores aritméticos y unarios. Ya amigos, el ejemplo 5, con eso vamos a finalizar. ¿Ya? El ejemplo 5, crear el script shell ejemplo 5.sh que calcule la edad de un empleado. Introducir por teclado el nombre y el año de nacimiento. Algunas consideraciones. RIT, ya estamos utilizando RIT para la entrada de datos. Esta es la variable, nombre. También RIT, es para que introduzca el año y va a almacenar en esta variable. Miren cómo ya para realizar la evaluación de esta expresión utilizamos RIT. Acá simplemente lo que va a hacer es restar, ¿no? Pues sería 2022, acá lo cambian 2022, menos lo que he introducido por teclado, el año, y lo va a almacenar en la variable edad. Y finalmente lo que hacemos acá es empleado, imprimo el nombre, tiene, imprimo la edad, y este textito. Entonces amigos, a ver, unos 5 minutitos para que lo transcriban, que les funcione bien, y vamos a tomar asistencia después, ¿ya? 9 y 10. Ya, hasta el ejemplo 10. Repito amigos, el ejemplo 6, desde el ejemplo 6, los 6, el 7, 8, 9 y 10. El 10 ya es más como ejemplos que hacen ustedes en Python, ¿no? En programación. Ya, pero ya en este caso utilizando lo que es programación. Ya. Hasta el ejemplo 10, amigos. Por favor, ya ténganlo listito. Y conmigo lo van a ejecutar. Vas a ejecutarlo, si tienen alguna consulta, alguna duda, y van a ver que es lógica nomás, es lo que ustedes están avanzando en programación, básicamente eso, ¿no? Ya, pero si tuviesen alguna pregunta, algo no se entiende de los ejemplos, la siguiente clase me dice, ¿ya? De todas formas, yo también lo voy a tener preparadito estos ejemplos, ¿ya? Para que lo ejecutemos conmigo y si hay alguna consulta, me dicen. Hasta aquí amigos, tal vez tienen alguna pregunta antes de finalizar. Yo le sé. Tengo Dime, una pregunta. Estoy trabajando con Ubuntu y al apretar el comando gedit me sale con editor de textos y eso estaba haciendo. Ahora, ¿cómo lo puedo guardar? Igual tiene la opción, por si acaso Ubuntu tiene también la opción de guardar, por si acaso. Si no me equivoco, está a la derecha, el botoncito de guardar. Sí, ahí dice guardar, pero después, ¿cómo lo verifico si está bien o no? Porque igual hice en el anterior ejemplo y no quería dar. Ya, por ejemplo, un ratito, cuando yo escribo por acá gedit, puede ser arch 1.txt, bueno, es cierto, lo pondremos. ¿Okay? En este caso me aparece este entorno, ¿no? En el tuyo debe aparecerte también lo que es una barra de herramientas y este botoncito de guardar. Tú simplemente haz clic en el botoncito, lo guardas y ya está. Y después te sales.
Los botoncitos, por si acaso, en Ubuntu, de botoncitos acá, ustedes lo ven acá, están a la izquierda. A la izquierda está. ¿Ya? En su menú de opciones, que también tienen en Ubuntu, lo guardas. Exacto. Una vez que ya te ha salido, puedes verificarlo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, arch1.sh. Si quiero abrirlo nuevamente para modificar algo, nuevamente escribo edit, recupero nomás, ya lo tengo la línea, y nuevamente ahí puedes escribir, no, lo escrito. Lo guardas y eso. Tal vez la ubicación de esas opciones está diferente en Ubuntu, ¿no? Simplemente buscarlo y el botón de guardar, que tal vez está save en inglés. Está save en inglés, lo guardas y te sale. Sí, dice, gracias, ya está. Listo, pues, listo, porque de todas formas, amigos, a ver si la siguiente clase trabajamos en Ubuntu también, para los que están con Ubuntu. ¿Ya? Voy a preparar una maquinita de Ubuntu y la siguiente clase podemos trabajar también en Ubuntu, así como acá lo hacemos, ¿no? Hemos trabajado en esta. En Cocal también, Cocal también pueden hacerlo, ¿no? Yo tengo la dirección de lo que es Cocal. Entonces, te dan la dirección y deben estar trabajando seguramente. Ahí está. Cocal. Acá lo tengo ya registrado. Pero vamos a ver. Bueno, lo tenían, no te cuento, yo lo tengo registrado, en esta no la tengo, pero igual lo trabajan así, ¿no? El problema lo van trabajando directamente con un usuario ingresan y ya pueden trabajar también con esta aplicación, lo que es Postgres, ¿no? Igual que la dirección URL que les he dado también. Igual. Amigos, si tal vez tienen alguna consulta más antes de finalizar. Ya. Entonces, amigos, estaríamos escuchando el día martes. No se olviden, por favor, de los ejemplos, hasta el ejemplo 10, del 6 al 10, ténganlo ya preparadito, listo para poder utilizarlo. Eso nos estaríamos viendo entonces el siguiente martes. Que pasen una buena tarde. Nos vemos. Chao, chao. Luego, licenciado. Hasta luego, Lee. Chao. Hasta luego, Lin. Está muy bien. Hasta luego, licenciado.